Bueno, buenos días muchachos. El tema que vamos a analizar es el de algoritmo de la división. Es uno de los temas, digamos que de inicio, introductorios, pues nos recuerda un poco lo que era la división como tal, cómo es que se estructura una división y, y muchas veces no podemos realizar una división sin una calculadora, pues ahora vamos a tener este método que es el algoritmo de la división. El algoritmo de la división está compuesto con esta fórmula que tenemos por acá que dice A igual B por Q más R, donde R tiene que ser menor que B. Eso es el algoritmo de la división. Todos, tanto A, B, Q y R van a ser números, no hay ninguna letra ahí de por medio, todos van a ser números. Y precisamente por acá tenemos algunos ejemplos. Esta es la estructura real de lo que es el algoritmo de la división. A, que se llama dividendo, B, que se llama divisor, Q, que se llama cociente, y R, que se llama residuo. Entonces, si yo tengo un caso como el 30 dividido entre 4 y quiero representarlo de esta forma, tengo que tener en cuenta que el 30 es el valor de A y que el 4 es el valor de B. Entonces lo que tengo que hacer es buscar tanto Q como R. ¿Y cómo los voy a encontrar? Bueno, lo que hago es buscar un número que multiplicado por 4 me dé y se aproxime al 30, que en este caso sería el 7. ¿Por qué? Porque 7 por 4 son 28 y 30 menos 28 es 2. Entonces ya ahí tengo la división hecha, resuelta, y esta sería el algoritmo de la división. Busco un número que multiplicado por 4 y que sumado con otro valor numérico me dé 30, que precisamente es 28. 4 por 7 más 2, donde 4 por 7 son 28 y más 2 serían 30. Y esa es la aplicación del algoritmo de la división. Entonces, precisamente nosotros tenemos esto. Vamos a ver. Bueno, mientras carga la aplicación, ahí es donde nosotros vamos a resolver un ejemplo para que ustedes vean cuál es el comportamiento del algoritmo de la división. Entonces, si nosotros tenemos una división, por ejemplo, eh, 35 dividido entre 3, suponiendo, la fórmula del algoritmo de la división, recordemos que era A es igual B por Q más R. Esa es la fórmula. Y que la estructura de la división viene dado de la siguiente forma. A dividido entre B, Q y R. Entonces, desde un inicio ya nosotros sabemos quién es A y quién es B. Yo ya sé de antemano que el valor de A es 35. También sé de antemano que el valor de B es 3. Lo que sí no sé es quién sería el valor de Q y el valor de R. Esos valores no sé quiénes son. Aplicando el algoritmo de la división sería 35 es igual a 3, que es el valor de B, por el valor de Q, que no sé quién es, más R. Eso sería la aplicación del algoritmo de la división. Entonces yo voy a buscar un número que multiplicado por 3 y que sumado por otro valor me dé 35. Entonces si yo hago, bueno, 3 por 10 serían 30. Tendría que sumarle 5 para que me dé 35, pero recordemos que R tiene que ser más pequeño que Q, que B, perdón. Y entonces 5 es más grande que B, entonces no me funcionaría. Si yo hago 3 por 11 son 33. Para que me dé 35 tendría que sumarle 2. Ok, eso sí se cumple. Entonces en ese caso llegaría a ser
3 por 11 más 2. Entonces aquí precisamente tendría ya la operación. ¿Por qué? Porque 3 por 11 son 33 más 2. Estoy llegando al resultado. Se está cumpliendo el requisito de que R tiene que ser más pequeño que el valor de B, que sería 3. Entonces estaría cumpliendo esa expresión. De igual manera yo puedo llegar y tomar el 35, hacer la división y buscar esa operación. 3, bueno, voy a tomar este 3 primero que todo. Un número que multiplicado por 3 me dio o se aproxima el 3, que sería el 1. 1 por 3 son 3. Realizo esta resta, me da 0. Bajo el 5 que tenía en un inicio. Y busco un número que multiplicado por 3 me dio o se aproxima el 5, que sería también nuevamente 1. 1 por 3 son 3. Y 5 menos 3 sería 2. Entonces también ahí tengo lo que es la aplicación del algoritmo. ¿Por qué? Porque sería 35, que es este valor que tengo acá, va a ser igual a 3, que era el valor de B que teníamos desde un inicio, por el valor de Q, que en este caso sería 11, más el residuo, que sería el 2, este 2 de acá. Y esta sería precisamente la aplicación del algoritmo de la división. Eso sería la aplicación. Ahora, si nosotros utilizamos el algoritmo de la división, sería básica para encontrar lo que es números pares e impares. ¿Por qué? Porque si nosotros cualquier número lo dividimos entre 2, si nos llega a dar como residuo 0, es porque es par. Pero si nos da como residuo 1, es porque es impar. Entonces es una forma sencilla para poder identificar quiénes son pares o quiénes son impares. Ahora, también hay que tener claro, todos aquellos números que terminan en 0, 2, 4, 6, 8 son pares. Todos aquellos números que terminan en 1, 3, 5, 7 y 9 son impares. También podríamos considerarlo por ahí sin la necesidad de realizar una división. Luego tenemos por acá lo que son los múltiplos. Múltiplos y divisores. ¿Qué son múltiplos? Bueno, la palabra de múltiplos dice que son los múltiplos tienen multiplicando por los números naturales 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ahí consecutivamente. Entonces, vamos a ver qué son los múltiplos. Vamos a borrar por acá. Terminar de borrar aquí. Si a mí me dicen, determine los primeros 4 múltiplos del 8, okay. Entonces vamos a determinar los primeros 4 múltiplos del 8. Entonces lo que tengo que hacer es tomar el 8 y multiplicarlos por los primeros 4 números. Es decir, 8 por 1, 8 por 2, 8 por 3, 8 por 4. 8 por 1, 8. 8 por 2, 16. 8 por 3, 24. Y 8 por 4, 32. Entonces, estos resultados que tengo por acá son precisamente los múltiplos del 8. Los primeros 4 múltiplos del 8. ¿Por qué? Porque fueron los números que yo obtuve a la hora de multiplicarlos por un valor numérico. Entonces, esos serían los múltiplos. Aquí dice los múltiplos del 5, bueno, el 0, el 5, el 10, el 15, el 20, el 25. Los múltiplos del 7, el 0, el 7, 14, 21, 28, 35. Son los resultados de haber realizado multiplicaciones con el 7 o con el 5. Luego tengo que los divisores, un número es divisor de otro
cuando lo divide de manera exacta. Es decir, cuando yo realizo una división y el resultado o el residuo es exacto, es 0. Entonces, esos son divisores. Por ejemplo, los divisores del 13, el 1, porque en el momento que yo divido 3 entre 1, el residuo es 0. Si yo divido 3 entre 13, el residuo es 0 también. Entonces, los divisores son valores cuando el residuo me da 0 a la hora de realizar las divisiones. Esos son los divisores. Los divisores y los múltiplos son muy parecidos uno del otro. Entonces por acá tenemos también algunos criterios para encontrar lo que son las divisibilidades. Dice que es divisible por 2 si acaba en 0 o en cifra par. Es decir, si termina en 2, 4, 6 o 8, es divisible entre 2. Dice que es divisible entre 3 si la suma de sus cifras da 3 o un múltiplo de 3. Dice que es divisible entre 4 si sus dos últimas cifras son ceros o un múltiplo del 4. Dice que es múltiplo del 5 o es divisible entre 5 si acaba en 0 o en 5. Divisible entre 6 si es divisible por 2 y por 3. Divisible por 9 si se suman las cifras y da finalmente 9. Y divisible por 10 si termina en 0. Esos son algunos criterios de divisibilidad y estos son ejemplos de divisores. Entonces, ¿qué es lo que decía lo de las reglas de divisibilidad? Lo que dice lo siguiente: para que sea un número divisible por 2, los valores tienen que terminar en 0, 2, 4, 6 u 8. Por ejemplo, si yo les digo, bueno, entonces vamos a analizar el número 12.576. ¿Será divisible por 2? Sí, sí es divisible por 2. ¿Y cómo sé eso? Bueno, lo sé porque termina en 6. Quiero saber si ese número también es divisible por 3. Entonces, para saber si es divisible por 3, yo tengo que tomar cada uno de los dígitos y sumarlos. 1 más 2 más 5 más 7. 1 más 2 son 3. 3 más 5 son 8. Y 8 más 7 son 15. ¿El 15 es un múltiplo del 3? Sí, porque 3 por 15 son 3 por 5 son 15. Entonces sí es un múltiplo del 3, por lo tanto también es divisible por 3. 6. También es divisible por 6 porque es divisible por 2 y por 3. ¿Divisible por 5? No, no es divisible por 5 porque no termina en 0 ni en 5. Y entonces esa es la forma como se va analizando los divisores. En el caso de la regla del 2, divisibles por 2 es cuando termina 2, 4, 6 o 8. En el caso del divisible por 3 hay que sumar todos los dígitos, así como lo acaba de hacer por ahí. Luego, lo que tengo son los números primos y números compuestos. Los números primos son los que solamente se dividen por dos números, por uno y por él mismo. Y los números compuestos son los que tienen más de dos divisores. Por ejemplo, este 12 tiene como divisor el 1, el 2, el 3, el 4, el 6 y el 12. Tiene más de un divisor, por lo tanto se considera un número compuesto, no un número primo. De hecho, aquí tenemos todos los números primos que existen desde el 1 hasta el 100. Esos son números primos desde el 1 hasta el 100. Esto es un ejemplo de un número primo. Solo es divisible por 1 y por 13. Y ahí tenemos los números desde el 1 al 100, donde estamos marcando todos los números aquellos que son compuestos. Los que quedan sin marcar son los números primos. Entonces aquí tenemos nuevamente la definición de un número compuesto, cuando tiene más de dos divisores diferentes, y el número primo cuando solamente se divide por uno y por él mismo. Esto es una descomposición de números primos. Yo tomo un valor numérico y empiezo a sacarles mitad, tercera, quinta, que son números primos, hasta llegar a obtener un valor en específico. Entonces, por acá tienen algo opcional. Son dos videos cortos sobre el algoritmo de la división y múltiplos y divisores que le pueden ayudar, pero eso solamente si en dado caso tuvieran la accesibilidad. No quiere decir que sea fundamental para poderlo resolver. Aquí lo que van a hacer es
tratar de encontrar el valor de Q y el valor de R, de acuerdo a esta división que tenemos por acá, lo mismo en este otro ejercicio. Por acá es escribir 5 múltiplos del 9 y 5 múltiplos del 15, cualquiera, siempre y cuando sean múltiplos del 9 y del 15. Por aquí, determinar los divisores del 100 y del 8. ¿Cuáles son los divisores del 100 y del 8? Aquí es verificar si estos tres números son divisores por 2, por 3, por 4, por 5, por 7 y por 10. Las reglas de divisores están al lado arriba, ahí se pueden orientar un poquito también en el folleto. Y estos problemitas que están por acá, si hoy es viernes, ¿qué día será dentro de 16 días? O sea, será lunes, será martes, será miércoles, será jueves, será viernes, ¿qué día será? Eh, Realizar un cuento, una poesía o algo explicativo que en forma creativa sobre los números primos, compuestos o impares. Es algo, una actividad nada más formativa, no tiene nada más algo salirse del contexto de la matemática. Y por último, descomponer estos dos valores numéricos en números primos. Eso es lo que tenemos que hacer durante esta semana. Igual pueden realizar sus consultas, pueden preguntar para aclarar todas aquellas dudas que se les vayan planteando conforme van haciendo los ejercicios. Eso sería, muchachos.